de biomédica y nos estará introduciendo al ponente del día de hoy. Buenas tardes a todos. Es un gusto que nuevamente nos acompañe en el ciclo de conferencias que se estará desarrollando en estas semanas. Antes de dar inicio con el tema, le voy a presentar a nuestro ponente invitado, que es el ingeniero Juan Carlos Castro Mayorga. Voy a leer un pequeño resumen de su currículum. Él es ingeniero biomédico graduado de la Universidad Don Bosco en el año 2005. Tiene una maestría en dirección estratégica por la Universidad del Atlántico de Madrid, España. Fue certificado en servicio para máquinas de anestesia marca General Electric en el año 2006, servicio para ventiladores mecánicos marca General Electric en el año 2010 y servicio para máquinas de anestesia marca Drager en el 2015. Es el jefe del Departamento de Servicio Técnico Biomédico de Infrasal y tiene más de 15 años de experiencia en servicios de equipos críticos, máquinas de anestesia y ventiladores, así como en proyectos de redes de gases y servicios para equipos médicos. Dejo con ustedes al ingeniero Juan Carlos Castro con el tema máquinas de anestesia. Ok, buenas tardes. Gracias a la Universidad Don Bosco y gracias a Julia Xochitl por la invitación. Siempre hemos estado ahí en colaboración con la universidad y tenemos buena relación con ellos. Por acá a veces siempre nos vienen algunos jóvenes que quieren hacer pasantías, así que sí hemos estado en comunicación con ustedes constantemente. Pues gracias por invitarme en esta ocasión, pues, para hablar de este tema de máquinas de anestesia. El tema, pues, es máquinas de anestesia, uso, calibración y mantenimiento. Así que vamos a hablar un poquito acerca de, primero, un poco acerca de qué es una máquina de anestesia. Vamos a hablar un poco acerca de la relación de las máquinas con la fisiología. Vamos a hablar un poco acerca del servicio que deberían de tener estos equipos y el mantenimiento que tenemos, digamos, como experiencia acá en el país, qué es lo que hay, qué es lo que se tiene, el tipo de servicio que se brinda acá en el país y algunas tendencias por ahí de qué es lo que pensamos que puede pasar en un futuro, ¿verdad? Y ahora también, pues, como en estos tiempos de pandemia, estos equipos de anestesia, así como los equipos de ventilación mecánica, pues se han vuelto muy famosos y ahora todo el mundo habla de ventilación, ¿verdad? Todos conocen ya que es un ventilador mecánico, ahora todos saben que es un oxímetro, ¿verdad? Así que eso es ahora la comida diaria. Así que comenzando un poquito, bueno, y van a disculpar también porque la cámara no me funcionó, así que estoy aquí medio a oscuras. La cámara sí está encendida, pero no sé por qué no se ve la imagen, así que van a disculpar, pero voy a tratar de hacer lo más claro posible. Y si tienen alguna pregunta, no sé cómo lo van a manejar, pero para mí que pueden interrumpir la charla y preguntar, porque así podemos discutir el tema en el momento. Así que no tengo problema con eso. Y quiero empezar quizás hablándoles con un poco de fisiología. Fíjense que yo creo que ustedes, no sé, estarán a nivel de cuarto, quinto año, tal vez, un tercer año por ahí. Creería yo que ya deben de saber que los temas de equipos médicos están siempre relacionados con fisiología y que más también que una máquina de anestesia y que un ventilador mecánico, que son equipos que son, digamos, por decirlo así, son comunes, están bien relacionados. Entonces, estos equipos debemos conocer la fisiología para poderlos conocer ya en su electrónica y en su mecánica, porque están relacionados a la ventilación, a lo que se le suministra al paciente. Entonces voy a hacer un pequeño resumen primero de lo que es la fisiología y cómo se aplica a los equipos de máquinas de anestesia y que también es aplicable a la parte de ventilación mecánica.
quiero empezar hablando acerca de la respiración. Inspiración y expiración pues son necesarias para realizar el metabolismo humano. Muchas veces coloquialmente se conocen estos equipos como respiradores, ¿verdad? Pero realmente no son un respirador. Esto es un equipo de ventilación. ¿Por qué? Porque el sistema de respiración, lo que hace realmente el cuerpo humano cuando hace el proceso de respiración es eh, el intercambio de oxígeno a la sangre, ¿ve? El intercambio gaseoso con la sangre. Entonces, no podemos decir que una máquina de anestesia o que un ventilador mecánico es un respirador, porque la función respiratoria de los pulmones o del cuerpo, pues es ese intercambio gaseoso que ocurre con el oxígeno en la sangre y luego pues de la sangre al CO2 cuando expiramos. Entonces, es incorrecto decirle respirador, deberíamos llamarlo un ventilador. Y que también la máquina de anestesia, pues es un ventilador también, pero que tiene otras cosas, ¿verdad? Tiene equipos adicionales que montamos en el ventilador de la máquina de anestesia para poder para poder lograr que un paciente se duerma y poder trabajarlo en una cirugía, ¿verdad? Entonces, prácticamente estamos diciendo incorrectamente si hablamos de un ventilador. Si hablamos de un respirador, perdón. El término correcto es un ventilador y la máquina de anestesia, pues es eso, es un ventilador que tiene más accesorios para poder hacer que los pacientes, pues, se duerman y que tengan un proceso de anestesia y que por lo tanto pueda hacérseles un procedimiento de alguna cirugía. Ahora bien, pues para recordar tenemos los órganos respiratorios, la nariz, faringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. Eso para hacerle por lo menos para recordarles un poquito. Pero el intercambio gaseoso pues se hace en los alveolos, que es la unidad más pequeña de los pulmones. Estamos hablando que son más de 300 millones y que cubrirían un espacio de 70 a 100 metros cuadrados si nosotros los agarráramos y los extendiéramos así en el piso. Entonces lo que hacen los alveolos pues realmente es tomar el oxígeno que llega a los pulmones. Hoy está también muy de moda pues hablar de los pulmones por esto del COVID-19 y pues, hablar también de las neumonías. Eso es un tema muy común en estos días. Pero pues hablando de los alveolos, pues es el órgano del cuerpo que que realiza el intercambio gaseoso. Es decir, que hasta ahí llega el oxígeno en forma de gas y los alveolos son los que hacen la difusión del oxígeno desde del gas, digámoslo así, y difunde al alveolo en la sangre, ¿ve? Entonces, así como luego se transporta el oxígeno en la sangre y esto va a nivel celular ya a todas las partes del cuerpo. Ahí vemos en la presentación, pues, cómo son los alveolos. Tenemos también algo que es importante y que quería ponerlo en la presentación, es la parte de los volúmenes y las capacidades pulmonares, porque si hablamos de un uso clínico, tal vez de máquinas de anestesia o un uso tal vez ya en la parte de servicio, hablando un poco de mantenimiento y de calibraciones, es importante mencionar esta parte porque precisamente algo importante en estos equipos son los volúmenes que nos van a estar entregando para poder ventilar a los pacientes. Entonces, por ejemplo, en este slide pueden ver que hay diferentes volúmenes y capacidades pulmonares. En el cuadrito que está a la izquierda pueden ver un gráfico que representa la capacidad pulmonar de una persona común que puede variar de acuerdo a altura, peso, genética, puede variar esta capacidad pulmonar. Y pues básicamente
esa TLC, como ven ahí en la presentación, es la capacidad total pulmonar. Es decir, que es todo el volumen que puede caber en un pulmón. Ahora bien, tenemos el BC, que es la capacidad vital, que quizás es una de las cosas más importantes tal vez para los clínicos, para ir un poco de fisiología también, fisiología humana. La capacidad vital es todo lo que puede caber en el pulmón de aire, y si ven ahí hay un pico en la gráfica, esforzándolo, es decir, metiéndole un gas, ya sea oxígeno o una mezcla de gases, forzadamente, ¿verdad? Entonces es lo que aguanta, digamos, nuestro pulmón, el máximo volumen de aire o de gas que aguanta un pulmón. Así que esa es la capacidad vital. Hay otras capacidades por ahí que pueden ver, la capacidad residual de funcionamiento, capacidad inspiratoria, eso lo pueden ver ahí en la presentación. Pero sobre todo también la parte más importante y en la que tiene bastante que ver con ya sea la parte de servicio de máquinas de anestesia, la parte de mantenimiento de máquinas de anestesia, es la parte que aparece como TV, que es el volumen corriente. El volumen corriente o volumen tidal también llamado es lo que normalmente una persona respira normalmente, digamos. Uno está respirando y respira alrededor de unas 8 o 10 veces por minuto, y es ese volumen que respiramos normalmente al estar sentados, al estar platicando, al estar caminando, es ese volumen corriente al que vamos a hacer referencia, porque es el volumen corriente con el que van a trabajar estos equipos, hablando de máquinas de anestesia. Y este volumen corriente está también bien relacionado con el peso, la altura del cuerpo y las capacidades genéticas también de cada quien. Entonces, eso lo conocen bastante los clínicos, los médicos, y son los que dicen, pues a esta persona la vamos a ventilar con 500 ml de volumen o con 700 ml de volumen. Así que esto es importante para nosotros en la parte también de servicio, porque en base a los volúmenes tidales que entrega el equipo, se hace pues una calibración, se hace una revisión y se hace la inspección del equipo. Ahora bien, otra parte importante quizás, ir recordando también un poquito de lo de las clases de anatomía por ahí. ¿Se acuerdan tal vez del desequilibrio el desequilibrio ácido básico? Esto es que si aumentaba o disminuye el CO2 en los pulmones, podemos tener algo conocido también como acidosis o también alcalosis en el caso de que estemos hiperventilando y que el CO2 no sea barrido, digamos, por los pulmones, sino que nos quede un residuo de CO2, entonces es una alcalosis, y si tenemos muy pocas veces o muy poca frecuencia ventilatoria o frecuencia respiratoria, también lo que se da es una acidosis. Entonces quiere decir que la acidosis nos aumenta la alcalosis nos disminuye el CO2 y la alcalosis la aumenta. Este parámetro del CO2 es importante también porque en anestesia hay algo que se conoce como el monitoreo por capnografía. La capnografía lo que hace es monitorear precisamente el CO2 que respiramos. Y este es un parámetro que nos va a servir bueno, le sirve al médico cuando está en la operación para definir si el paciente está bien dormido, si está mal dormido, si hay dolor, si no hay dolor. Entonces es un parámetro de monitoreo que les sirve a ellos pues, para identificar alguna falla en la operación o
alguna demanda del paciente. Si hablamos pues de máquinas de anestesia, vamos a decir que las máquinas son sistemas de anestesia que se utilizan para administrar una dosificación exacta de gases frescos. Estamos hablando aquí de oxígeno, de óxido nitroso y de aire, y agentes volátiles también, o agentes anestésicos también llamados, que los más comúnmente utilizados pues son el alotane, isoflorane y el sevoflurane, que son los que se usan más frecuentemente. En el país, pues, este alotano y el isoflurane están ya casi en desuso, pero tanto el MinSal como el Seguro Social utiliza todavía el sevoflurane bastante, aunque si vemos la tendencia de cómo trabaja las cirugías y las salas de operaciones y los médicos anestesiólogos, el sevoflurane también está quedando ya un poco en desuso, porque a medida que el tiempo avanza, se han identificado algunas drogas que pueden precisamente venir a ocupar el lugar del sevoflurane o de los agentes anestésicos. Y ahora, pues, se utilizan también algunos agentes anestésicos de uso intravenoso. Entonces, ahora los médicos están dejando de usar el gas y ahora inyectan anestésicos para poder realizar la cirugía y han visto que pues tienen por ahí algunos mejores resultados que con los agentes anestésicos, hablando ya sea sevoflurane o isoflurane. El sevoflurane pues fue de los mejores agentes anestésicos que habían, porque lo que se busca acá es que en el marco de la anestesia, cuando un paciente se induce a la anestesia, el anestesista o el anestesiólogo le da un poco de gas y este procura que el paciente se duerma con ese gas. Ahora bien, hay un proceso también de despertar y con los agentes anestésicos anteriores, el proceso tanto de dormir como el del despertar era un poco tardado. Entonces con el sevoflurane se veía que era más rápido. Entonces por eso los médicos buscaban utilizar más el sevoflurane. Tanto porque era más rápido también el despertar, pero también tenía menos consecuencias, digámoslo así, o efectos secundarios en los pacientes, ¿verdad? Tanto estaban adormitados demasiado tiempo después de la cirugía y entonces eso complicaba un poco el transporte o complicaba otras situaciones. Entonces vamos a decir que la tendencia ahora marcada, tanto en el país como fuera, es que los agentes anestésicos van a ir desapareciendo por ahí y se van a utilizar más agentes anestésicos a nivel inyectado, ¿verdad? Otra de las cosas importantes acá es que, por ejemplo, también la tendencia en el caso de los gases, bueno, nosotros somos ahora Infrasal, donde yo trabajo, pues es como sabrán, es una empresa que vende gases médicos. Entonces estamos hablando del oxígeno, de óxido nitroso y de aire. Y podemos decir también que la tendencia a utilizar el óxido nitroso en los equipos de anestesia está siendo ya reemplazado. Ya casi nadie utiliza el óxido nitroso en los hospitales y eso está siendo reemplazado bueno, el óxido nitroso era un agente anestésico, es un gas, pero se utilizaba como un agente anestésico. Entonces, por eso de los efectos secundarios, por el tiempo de respuesta del dormir y el despertar, por eso es que se fue dejando en desuso y ahora prácticamente que las máquinas de anestesia, pues comúnmente se piden ahora nada más con que tengan entrada de oxígeno y de aire. Así que únicamente funcionan con oxígeno y con aire. No sé si habrá alguna pregunta hasta ahorita. ¿Estamos bien? Sí, avancemos si quieres. Ok, bueno. Los equipos de anestesia, pues,
se usan durante la anestesia breve o sistemática. A veces la anestesia se utiliza, bueno, un aspecto importante de las máquinas de anestesia es que ustedes deben de tener claro que es un equipo de soporte de vida. Por lo tanto, si es un equipo de soporte de vida, el equipo tiene que estar preparado para funcionar 24/7. Yo he visto casos en que un paciente es una cirugía larga, dura que 9, 10 horas, pero luego el paciente queda casi que en coma y lo dejan conectado a la máquina de anestesia por 4 semanas, 5 semanas. Y entonces es un equipo que debe estar preparado para poder suministrar o poder darle vida al paciente durante mucho tiempo. Es decir, hablando de, o simplificándolo y haciéndolo análogo a la ventilación, son, por ejemplo, yo he visto casos que hasta 1 año y medio ha estado un paciente conectado a un ventilador. Entonces, son equipos que prácticamente deben de trabajar así porque son equipos de soporte de vida. Ahora bien, para hablar un poco y entrar un poquito en lo que puede ser el servicio y el mantenimiento de estos equipos, podría ser un diagrama de bloque simplificado de una máquina en donde tenemos una entrada de óxido nitroso, que ya les había dicho que está quedando ya en desuso, una entrada de gas de oxígeno, una entrada de gas de aire. Esto siempre es así porque las máquinas de anestesia trabajan con gases médicos, entonces todos los equipos tienen esta entrada. Ahora bien, podemos tener 2 entradas de cada gas. Generalmente tienen dos entradas los equipos. Tenemos una entrada de la red de gases médicos del hospital, que la conectamos por medio de manguera al toma de pared, y una entrada de emergencia que puede ser con un cilindro de 23 pies cúbicos, que es el cilindro conocido como tipo E también. Así que esa es una entrada adicional. Y luego, pues, tenemos la entrada de los gases, hay una mezcla de gases interiormente, tenemos justamente después de la entrada de los gases, tenemos unos reguladores de presión que bajan la presión de 50 psi a 55, que es la presión generalmente de la red de gases, que entra al equipo y esta la bajamos a través de unos reguladores para tener alrededor de unos 30 psi como presión de trabajo en el equipo, y a esto pues dar el control a todas las válvulas y a todos los flujómetros del equipo. Vemos en la parte grande que dice control de flujo, dice ahí rotámetro. Generalmente esto es conocido nacionalmente aquí como flujómetros. Esos son los flujómetros que nos regulan flujo de cada gas. Hay uno por cada gas. Si la máquina tiene 3 gases, pues tendrá 3 flujómetros que controlan cada gas. Si el equipo tiene oxígeno y aire, pues nada más habrá un flujómetro de oxígeno y uno de aire. Y luego pues tenemos el control de concentración de los vaporizadores, que es otra parte importante cuando se revisan los equipos, cuando se les da servicio, porque los vaporizadores deben de estar bien calibrados, debido a que estos vaporizadores son los que se llenan del agente anestésico y son los que proveen el agente anestésico y son los que hacen que se duerma el paciente. Entonces, si están descalibrados, puede ser que no le estemos dando la concentración de agente anestésico que un paciente necesite para que se pueda dormir y pueda quedar anestesiado. Entonces puede darse algún problema de que a media cirugía se despierte o se levante de la cama, ¿verdad? Eso no es del otro mundo, sí ha pasado, porque a veces sucede que los vaporizadores no están llenos o que no se fijaron que estaba medio vacío el vaporizador y a media cirugía se quedó sin agente anestésico y pues pasó. Ahora bien, la otra parte es la parte del respirador, que también es importante. Generalmente podríamos hablar de que hay 2 tipos de respiradores o de ventiladores, por decirlo así, que controlan ya la parte de ventilación de la máquina de anestesia. Esto es, si hablamos de marcas por ahí, hay unas marcas que utilizan el fuelle
y hay otras marcas que utilizan motores o válvulas. Entonces, esto es, digamos, como que lo nuevo en ventilación. El fuelle es una tecnología, digamos que por ahí ya de hace unos 15 años, pero que es una tecnología que se sigue utilizando porque es bastante buena y bastante fiel. Y tenemos las nuevas tecnologías porque son a base de motores y son a base de válvulas, que lo que se hace ahora pues es entregar con mayor precisión a través del motor una ventilación. Entonces ahora podemos ser un poquito más precisos, ya digamos si se van a entregar volúmenes mucho más pequeños, que eso se utiliza para cuando se tienen cirugías de niños o de neonatos, que se necesita precisión en los volúmenes. Entonces son más precisas las máquinas que tienen o que utilizan, digamos, motores. Hay una parte también del absorbedor, que este absorbedor es importante porque se llena de cal sodada, y esta cal sodada pues extrae el CO2 de la retroalimentación que hace el gas en todo el circuito de la máquina, y el CO2 que el paciente está respirando o está expirando, este CO2 queda atrapado en esta cal sodada para, digamos, ahorrar un poco de gas y que lo que se recircula pueda llegar nuevamente al paciente ya sin CO2, solamente gas fresco y agente anestésico. Entonces, es una forma que se tiene para poder ahorrar un poco de gas, porque si no tendríamos que tener un flujo continuo de gas para poder ventilar. Y ahí vemos que esto llega al paciente, y hay otra parte importante también que es el monitor de signos vitales. Ese monitor de signos vitales es parte importante también del servicio porque debe estar bien calibrado para poder garantizar que este equipo queda bien. Ese digamos que es un diagrama ya más general, más grande, un poquito más grande de lo que es la parte de respiración de la máquina de anestesia. Veamos. La parte de monitoreo básico que va incluida en la máquina de anestesia debe ser siempre el ECG, oximetría de pulso y la presión no invasiva. Eso es, digamos, como lo básico que debería tener una máquina de anestesia con su sistema de monitoreo para poder dar y poder realizar una cirugía. Ahora bien, dependiendo de la complejidad de la cirugía, podemos ir agregando cosas. Por ejemplo, si es una cirugía de mayor tiempo, si es una cirugía de laparoscopía, una endoscopía por ahí, entonces necesitamos tener un parámetro que es el CO2, lo que les decía, que ahí lo vemos, que es el parámetro que monitoriza el CO2 y que también se llama capnografía. Este es importante porque también debe estar bien calibrado. Y de ahí, dependiendo, pues podemos ir sumando en el monitor otros parámetros. A ver. Este es otro diagrama que les va a quedar por ahí en la presentación. Diagrama básico de qué es la máquina de anestesia y cómo pueden verlo ahí por bloques. Bien, como les decía, una parte importante es el vaporizador. El vaporizador lo que hace es que se llena de agente anestésico y por arrastre, el flujo que pasa por el vaporizador pasa arrastrando el gas, y este pues llega así por medio de arrastre hacia el paciente. Y esta concentración que se arrastra, digamos, es la concentración que se calcula ahí en el dial del vaporizador, que es lo que tiene que estar entregando el vaporizador. Y esto es lo que se calibra. Para esto necesitamos un equipo externo, ya sea, bueno, los monitores de signos vitales nos pueden servir como un equipo externo si sabemos que está bien calibrado, o si no, pues un medidor de agente anestésico externo que debe estar certificado y calibrado para poder medir el agente anestésico.
En este caso, en el país, pues lo más común que se lee es el sevoflurane y se debe de probar dando varias concentraciones y haciendo una tablita para probar que el vaporizador está dando lo que realmente tiene que dar, ¿verdad? Los sistemas de monitoreo, pues ya deben de saber ustedes que son modulares o pueden ser preconfigurados. Podemos agregar o podemos quitar parámetros. Y parte de las características principales, ahí pueden ver en la fotografía una máquina de anestesia Drager, que es la máquina de anestesia que nosotros como Infrasal distribuimos. Esa es específicamente, hablando de esa fotografía que está, es el modelo Fabius Plus. Esa máquina habrán alrededor de unas 80 instaladas en el país, por ahí por el Seguro Social. Puede ser que entre otros modelos y algunas máquinas más viejitas, el MinSal podrá tener quizás unas 50, 60 máquinas más por ahí. Entonces eso es la base instalada de los equipos. En general, si se habla del mantenimiento a los equipos de soporte de vida, los hospitales y más que todo el Seguro Social, podemos decir que ellos sí se preocupan porque el equipo tenga mantenimiento. Es decir, que sí hay contratos de mantenimiento y de servicios para estos equipos, ya que son soporte de vida, ¿verdad? Tanto si hablamos de máquinas de anestesia como de equipos de ventiladores. Son equipos que el Seguro Social y por ahí también el MinSal. Sí, el MinSal podríamos decir que sí les pone importancia y siempre tienen contrato. Y más ahora con la pandemia, pues son equipos que son equipos críticos. Entonces siempre son equipos que tienen contratos de mantenimiento. La periodicidad del mantenimiento ya se la voy a mostrar porque hay una tabla, pero en general debemos de saber cuando damos un mantenimiento de fisiología, por esto que les muestro en esta pantalla. El ventilador de la máquina de anestesia generalmente tiene lo que se llama modos de ventilación. Los modos de ventilación pueden ser volumen control, presión control, modo asistido controlado, modo SIMB o modo presión soporte. Hay varios modos de ventilación, pero nosotros como ingenieros biomédicos debemos de conocerlos todos, porque debemos de saber qué es lo que la máquina va a entregar al paciente. Y cuando se revisan, cuando se le da servicio, se prueba cada uno de estos modos de ventilación. Entonces, debemos de saber cómo funciona. Por ejemplo, un modo volumen control es un modo que yo debo de presetear en el ventilador cuánto quiero de volumen, cuánto quiero de frecuencia respiratoria y si necesito una presión extra al final de la expiración. Entonces, debo de saber y debo de conocer cómo funciona el modo volumen control. Si voy a probar el modo presión control, que es otro modo, también debo de saber cómo funciona. Y el modo presión control, para hacerles un resumen, es un modo en el cual yo, como usuario del equipo o como médico anestesiólogo o como clínico que estoy usando el equipo, voy a presetear el valor de la presión y quiero que la máquina me ventile en función de la presión, ya no del volumen. Y siempre por ahí entonces tengo que poner tiempos expiratorios, tengo que poner la frecuencia respiratoria. Entonces todo eso son parámetros que se chequean a la hora del servicio. Y son los parámetros que los usuarios deben de tener garantía de que están bien. Por ejemplo, una frecuencia respiratoria yo debo darle yo como proveedor del servicio, debo darle garantía al hospital de que esa máquina de anestesia me está dando la frecuencia respiratoria que yo le estoy poniendo. Porque si está descalibrada y yo quiero darle a un paciente 12 respiraciones, pero realmente me está dando 20, entonces yo puedo ocasionarle un daño al paciente. Entonces, no sé si ven lo crítico que es darle el servicio o el mantenimiento a esos equipos de soporte de vida, porque comprometemos la vida del paciente.
Entonces, no es como un equipo de ultrasonido, como un equipo de un electrocardiógrafo que no, o sea, me sirve para diagnóstico, pero no me compromete la vida del paciente. O sea, aquí, con máquinas de anestesia, el paciente se puede morir si el equipo está mal calibrado. Entonces, esa es la importancia de tener un buen servicio o un contrato de mantenimiento para esos equipos de cuidado crítico. Ahí pueden ver un ejemplo de las máquinas más nuevas. Ya ahora son touchscreen, son a colores, nos presentan las gráficas, nos presentan los parámetros ventilatorios, nos dicen en qué modo de ventilación estoy, y ahí pues los indicadores a los que yo puedo tener acceso en la pantalla. Esto está acá porque es un poco, esto es más que todo del área comercial, digamos, que es los retos clínicos que se cubrieron con la máquina Fabius Plus. Como les decía, las máquinas Drager son equipos que pueden, bueno, de hecho que funcionan por medio de motor, o sea que el ventilador es un motor, y precisamente ahí en la parte derecha de su pantalla arriba es el motor del ventilador de la máquina de anestesia Drager, el que podemos ver, ahí está destapado, medio destapado, y está hecho de un motor paso de alta precisión que se mueve y que se desplaza dependiendo del volumen que nosotros queremos ofrecer al paciente. Entonces, eso es, el que sea de motor nos permite tener una mayor capacidad de controlar el volumen, ya sea volúmenes pequeños y volúmenes grandes. Entonces, la ventaja de tener un motor es que podemos dar un volumen con mayor precisión. Lo que vemos abajo, pues, es el sistema de respiración, es donde se conectan los circuitos de paciente, el circuito corrugado que lleva la ventilación hacia el paciente. El complemento perfecto de la anestesia, pues podemos decir que es el monitoreo. Ahí vemos un capnógrafo. Ese es un capnógrafo, hay de dos tipos. Este es el tipo SideStream, y hay un capnógrafo mainstream también. Ahí se me va la presentación, pero ahí lo pueden ver también en esa foto. El capnógrafo llega al equipo a través de una manguerita, y eso va conectado a la mascarilla del paciente, y lo que se hace es que a través de muestreo el equipo va tomando la muestra de gas y va presentando en la pantalla del monitor cuál es el porcentaje de CO2 que el paciente está respirando. Entonces, el capnógrafo pues, es un equipo esencial en la parte de anestesia y que debe de estar, por supuesto, bien calibrado también. Ahora, estos capnógrafos traen también medición automática de agente anestésico. Entonces, ya sobre la misma manguera puede medir el porcentaje de agente anestésico que estamos suministrando al paciente. Son los monitores que son de tipo touchscreen también, y eso es un poco hablando de los cuadros de monitorización que no deberían de faltar también para la anestesia. Aquí vemos el CO2. Algunas máquinas tienen mecánica pulmonar. Esas son las más avanzadas, las básicas pues no los tienen. Hay un monitoreo también de relajación neuromuscular. Podemos tener también EEG. Y creo que por ahí el BIS y entropía, que son índice biespectral, y también la entropía, que son parámetros que sí se están utilizando ya en el mundo, y que son parámetros que al anestesiólogo le indican si un paciente está dormido o si un paciente está medio dormido o si está ya despertándose.
Viendo un poquito de las partes del sistema que tenemos que conocer para saber qué es lo que se revisa cuando damos el mantenimiento. Pues básicamente en el número 1 tenemos el puerto del vaporizador. El número 2 pues es donde está la electrónica y la caja de toda la parte de mangueras neumáticas que distribuyen el gas hacia el suministro del paciente. El número 3 son los flujómetros que mencionábamos. En el número 4 pues es la caja de arriba donde va toda la electrónica, donde va la pantalla digital y toda la parte de controles. La parte 5 es la entrada de gases. Como les decía, por lo menos esta máquina es una máquina que tiene 6 entradas de gases, 2 por cada gas. Y en general, pues, son una entrada por cada gas para la red de gases del hospital y una entrada de gases para el suministro por emergencia, que en general son cilindros de 23 pies cúbicos o del tipo E, como ustedes los conocen. Y el 6, pues, en la figura es el ventilador. Ahí es donde está adentro el ventilador que les mostraba en la foto anterior. Ese es el despiece del ventilador, un poquito para que lo vean. Así como se ve cuando se desarma, porque este ventilador, en teoría, cada 5.000 horas hay que hacerle un recambio de empaques. Los empaques que se cambian, pues básicamente es el que está marcado como número 3 en la foto y el que está marcado como número, quiero ver, sería el 4 en la foto. Creo que es el 4, que es en ese mismo empaque. El 8 y los empaques, los rines 9 y 17 que también se cambian cuando se hace un recambio. Ese recambio se recomienda, fábrica lo recomienda que sea cada 5.000 horas de uso. Entonces, eso siempre se debe cambiar. Ahí podemos ver internamente cómo se ve la parte del control electrónico. Tenemos el display, tenemos por ahí unas tarjetas. El número 1 es una bomba de vacío que también se utiliza para controlar el movimiento del ventilador y del motor. Y por ahí las baterías, como el número 9, y por ahí toda la parte de conexiones también. Esa es la parte del sistema respiratorio. Esas válvulas son las válvulas PIP, las válvulas check, que también deben de cambiarse. Porque toda esta parte se llena de, muchas veces los médicos no lo hacen, pero siempre se recomienda usar los filtros bacteriológicos en la entrada en la entrada del equipo, que es donde se conectan los circuitos corrugados, y esto ellos no lo hacen. Entonces generalmente pasa, se llena de secreción o de saliva toda esta parte. Entonces los empaques sufren y hay que cambiarlos regularmente. Por ahí les había puesto unos diagramas de cómo funcionan las válvulas. Eso tal vez lo pueden ver ustedes en la presentación porque es como un poco más de análisis. Sirve cuando uno anda buscando un problema. Eso sí, ténganlo por seguro, que cuando uno anda buscando alguna falla, esos diagramas son lo primero que uno busca. Por ahí está el principio de flujo también que utilizan los vaporizadores. Como les decía, es por arrastre. Como ven en la figura, el gas entra, una mezcla de gas entra al vaporizador, baja hacia donde está el agente anestésico, que es un líquido, y por arrastre, pues se lleva, por la volatilidad del agente anestésico, se lo lleva por arrastre, sale hacia el sistema respiratorio, que es donde se suministra el gas hacia el paciente, ¿verdad? Una vez más, les recalco que los vaporizadores tienen una gran importancia en el mantenimiento, porque se debe de revisar si ellos están o no calibrados.
ya sea con un agente externo o con un medidor externo, siempre se debe revisar si la concentración de agente anestésico que está brindando el vaporizador es la adecuada y si está calibrada. De lo contrario, pues debe de calibrarse. Bien, por ahí tenemos también otras partes de la máquina de anestesia. Por ejemplo, vemos la parte que está marcada como número 1, que es el sistema de respiración, que es lo que veíamos en el despiece anterior. Esta parte es importante porque es ahí donde conectamos el circuito del paciente que va conectado al paciente, los tubos que van conectados al paciente, y es esa parte también la que monitorea la concentración de oxígeno. Entonces, para las calibraciones de los sensores de oxígeno, es un procedimiento en general. Quiero mostrarles acá más adelante. Aquí tenemos el sensor de oxígeno. El sensor de oxígeno nos muestra en la pantalla de la máquina de anestesia qué concentración de oxígeno se le está brindando al paciente. Es por eso lo importante. Y el sensor de oxígeno que utilizan, por ejemplo, las máquinas Trager, pues es un sensor que es electroquímico, que a través de por ahí de una tensión eléctrica, dependiendo de la concentración de oxígeno a la que está expuesto el sensor, va a generar una pequeña diferencia de potencial, y entonces es así como la máquina lo detecta y lo lee como una concentración de oxígeno. Parte importante que no se debe de obviar cuando se revisan o se le da servicio a las máquinas de anestesia, pues esta parte en Drager es una válvula que se llama SORP, y es una válvula que lo que hace básicamente es que recuerdan que nosotros alimentamos la máquina con gases médicos, y si nosotros generamos o ponemos un gas que en su concentración, ya cuando le llega al paciente, tiene un porcentaje de oxígeno que sea menor al 21%, si por ejemplo estamos dándole una mezcla de gas al paciente que tenga una concentración de un 17% de oxígeno, estamos generando una mezcla epóxica, se llama así, porque estamos envenenando al paciente. Ustedes saben que nosotros cuando respiramos normalmente el aire ambiente tiene una concentración de oxígeno de un 21% y lo demás son otros gases. Pero dentro de esa mezcla que respiramos debe de haber 21%. Entonces, las máquinas de anestesia tienen un dispositivo, en este caso de Drager es una válvula, que garantiza que el porcentaje de oxígeno que se le suministra al paciente no sea menor al 25% de oxígeno. Entonces, en otras máquinas se hace de diferente forma, pero siempre debe de existir este dispositivo que nos garantice que no se le genere o no se le suministre al paciente una concentración menor en este caso siempre se mantiene que es 25%, pero que no sea menor pues al 21%, porque si no estaríamos también generando un problema con el paciente que le puede llevar incluso hasta la muerte. Tenemos el sistema de respiración, ese está marcado como número 12, es el absorbedor de CO2, que es el que les digo que se llena de cal sodada, y esta cal absorbe el CO2 para garantizar también que no haya una retroalimentación de CO2 al paciente. Y ya no sé si tal vez alguno ha tenido la oportunidad de verlos, pero cuando el CO2 se está arruinando ya, hay que cambiarlo y se va poniendo como morada. El indicador de que hay que cambiar ya la cal, pues es cuando se está poniendo morada y ya no es blanca.
Veamos, por ahí les van a quedar estos esquemas ahí en la presentación. Cuando uno da servicio y anda buscando fallas, pues es lo primero que se va al manual y a los esquemas. Otra parte importante de la máquina, pues, es el backup de batería. En este caso de esta máquina, pues tenemos doble batería de 12 voltios conectadas por ahí en serie, y que nos dan el backup de alimentación de la máquina si se va la energía eléctrica por 30 minutos. Muchas veces lo que hace generalmente los hospitales es que le ponen un UPS. Si en una sala de operación ponemos un UPS, rompemos la configuración de la seguridad eléctrica que hay en el quirófano. Por lo tanto, si ponemos un UPS, o muchas veces si han entrado a quirófano ven una extensión de esas compradas en el Dollar City para poner el radio, para conectar el radio, lo que están haciendo ahí es romper la seguridad eléctrica del quirófano. Entonces, por lo tanto, tenemos un riesgo de choque eléctrico al paciente, y le estamos dando un riesgo, pues. Entonces, estas cosas como ingenieros biomédicos que ustedes van a hacer, deberían de tenerlas ya bien claras, por qué no se deben de hacer las cosas, ajá, y por qué debemos de cuidar nosotros como ingenieros biomédicos la integridad de los equipos, la integridad de las normativas que se aplican a cada una de estos equipos, a salas de operaciones y a las demás unidades de cuidados intensivos. Ustedes, pues ya como ingenieros biomédicos, tienen que tener bien clara esta situación y que velar y cuidar estas cosas para que no pasen. Dentro de las calibraciones que se hacen también, pues tenemos las calibraciones de los sensores de flujo. En este caso de la máquina de anestesia Drager, pues es un sensor de flujo de hilo caliente. Lo que hace es que se calientan dos hilos dentro del sensor y el flujo pasa en medio, y lo que se hace pues es medir las temperaturas de los hilos conductores, y a través de la pérdida de calor que se tiene en los dos hilos se saca un cálculo, el algoritmo lo saca y nos da el porcentaje, el flujo que está pasando exactamente en medio del sensor. Entonces, así como se mide, evidentemente también esto hay que calibrarlo. Si no se calibra bien, pues de esto depende bastante el volumen y la presión que se suministra al paciente. Entonces, de los sensores de flujo, de rigor, siempre se calibran. Están los esquemas, pueden verlos. Y otra cosa importante es la medición de los parámetros ventilatorios. Nosotros debemos de tener la garantía de que la máquina está entregando lo que dice que está entregando, y para eso pues necesitamos medir con un agente externo o con un medidor externo el volumen, las presiones, los tiempos de respiración que está teniendo el equipo. Para eso se ocupa un equipo pues similar a este que ustedes ven. Este que se veía es el Citrix H5. Hay otros también como el TSI que funcionan. Este de acá tiene curvas, hay unos Fluke también que son bastante buenos y que nos sirven para, digamos que para medir externamente si es real lo que la máquina dice que está entregando al paciente. Entonces siempre cuando se da servicio a estos equipos, ya sea máquina de anestesia o ventiladores, debemos de tener un medidor de parámetros ventilatorios externo. Y por ahí también un pulmón de prueba, que es la otra foto que tienen ahí a su izquierda, y que es importante también para las pruebas del equipo, ¿verdad? Nosotros tenemos ciertos llaves de servicio, ¿verdad? para poder entrar a los menús, porque esto no lo puede hacer el usuario. Entonces, solo la gente o el personal certificado de fábrica puede tener acceso a los menús,
Y entonces entramos a los menús y podemos ver prácticamente que todo lo de la máquina. Podemos ver su número de serie, podemos ver cuándo fue la última vez que se le realizó el servicio, las horas de servicio, las horas de funcionamiento, cuántas horas ha funcionado el ventilador. Todo eso nos da el parámetro. Y dentro del menú, pues hay un menú también de calibración, hay un menú de configuración, el menú general y el menú también de mantenimiento preventivos que se activan y desactivan para poder decirle a la máquina, bueno, pues hoy realizamos el mantenimiento, dejamos a cero el contador de horas de mantenimiento preventivo y se actualiza a medida que va funcionando. Y de repente a los 3 meses nos sale un mensaje, su máquina necesita mantenimiento preventivo. Entonces todo esto se hace en el procedimiento del mantenimiento, que es una carta de prueba que se pasa. En general puede durar entre 1 hora y hora y media el mantenimiento preventivo de estos equipos y que va incluido toda la carta de pruebas, que es todas las pruebas que se le deben realizar al equipo, que se las he estado resumiendo ahorita en esta presentación, pero que, bueno, pues evidentemente esa carta de prueba no se las puedo poner aquí, porque si es de la fábrica y no nos permiten hacerlo, pero si es un procedimiento o una rutina de mantenimiento que se hace y que dura entre 1 hora y hora y media si se hace completa. Y eso es fuera de los procedimientos de corrección, ¿verdad? De correctivos. Así que solo el preventivo es lo que dura eso. Un correctivo puede durar más tiempo dependiendo de la falla y dependiendo de la experticia también que pueda tener por ahí el técnico que lo revisa o el ingeniero que lo revisa. Esos son los menús que tiene la máquina. Por ahí quería mostrarles algo. Para cada mantenimiento planificado, pues hay un kit, por lo menos para nuestra marca, que es Draeger. Las máquinas anteriores también tenían unos kits, pero esos kits, las fábricas le van diciendo cada cuánto se deben cambiar esos kits. Hay máquinas que tienen mantenimiento o kit de mantenimiento que son cada 6 meses. Por ejemplo, la máquina Draeger tiene kit de mantenimiento que son anuales. Hay un kit que es de 1 año, un kit de 2 años y un kit de 3 años. Y ahí está, ahí en esta tabla pueden verlo. Está el número de parte y está a lo largo de 12 años cada cuánto se debería de cambiar el kit de mantenimiento. Está también cada cuánto se debería de cambiar o se debería de comprobar, digamos, la presión de salida de los reguladores de oxígeno, de óxido nitroso y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, se deben revisar, dice aquí, cada 3 años. ¿Verdad? Entonces, ese es dentro del procedimiento. Y ahí también podemos ver en la tabla cada cuánto. Esas tablas están en los manuales y entonces cuando uno da el servicio se tiene que basar en esas tablas para revisar o para cambiar los kits de mantenimiento que sean necesarios para que se garantice el buen funcionamiento del equipo. ¿Verdad? Ahí está un poco del desmontaje de la máquina, pero creo que eso ya es ahí para que lo puedan ver. Así se mira si le quitamos la tapadera principal a la máquina y ahí están todas las tarjetas principales, la fuente y el display. Los equipos tienen también una conexión por un puerto COM, un puerto RS232. La conectamos a la computadora y nos da el log de errores, podemos bajar la información de la falla que tiene y a través de ese mismo sistema, en el caso de las máquinas Draeger, lo que hacemos si no conocemos o no damos con una falla es que lo escalamos hasta la fábrica, se envía por correo ese log y entonces fábrica ya te da unos recomendables de por dónde puede estar la falla. Y si en el caso de que no se determine todavía la falla después de esto, se puede escalar incluso más con la fábrica, con Draeger y hacer una conexión directa y ellos pueden ver en tiempo
en tiempo real qué está pasando en la máquina y hacer algunas pruebas y determinar la falla, ¿verdad? Que se vayan teniendo. Entonces, bueno, creo que si hablamos de mantenimiento, podemos decir de que el Seguro Social, el Ministerio de Salud y algunos hospitales privados por ahí son bien responsables en dar el servicio a estos equipos. Siempre los ponen en contrato porque saben pues que de ellos depende también la vida de sus pacientes y no quieren tener ningún problema de demandas o de otro tipo. Entonces, estos equipos siempre deben de estar calibrados, siempre deben de estar certificados, siempre deben de estar en las mejores condiciones. Creo que hasta acá sería la parte de mantenimiento. Lástima también que no pude por ahí estar con una máquina de anestesia real, pero tal vez en otra ocasión podamos verlo o les pueda pasar algunos videos de las máquinas de anestesia, cómo se ven ya. Creo que ahí en el taller de biomédica había una Drager, pero creo que eran un poquito viejitas. Pero tal vez en otra ocasión podamos verlo así con más detalle. Creo que eso sería ya para finalizar la presentación. No sé si tienen por ahí alguna pregunta, alguna duda. Agradecemos al ingeniero Castro por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias. En estos momentos iniciaremos la sección de preguntas y respuestas. Pueden escribir sus preguntas en el chat o activar su micrófono para realizar la pregunta. Me acaban de escribir una pregunta. Dice así: ¿por qué el sevoflurane es el agente volátil más monitoreado? Ok, bueno, realmente los equipos de capnografía y los monitores de signos vitales pueden monitorear todos los agentes anestésicos. En general yo dije que era el más monitoreado porque es el que utilizan acá en El Salvador. El alotane y el otro que se miraba ahí, el isoflurane, no se utilizan. Entonces, digamos que esa sería la razón por la que es el más monitoreado aquí en el país, porque es el que más utilizan. Pero realmente el monitor tiene la capacidad de poder leer todos los agentes anestésicos. Hay algunos monitores que lo pueden hacer automáticamente y hay otros monitores que son un poquito más viejitos que uno tiene que indicarle qué agente es. Por ejemplo, si el vaporizador es sevoflurane, usted tiene que decirle qué sevoflurane es lo que va a medir y entonces se lo mide. O si no, tiene que decirle que es isoflurane o que es halotane y entonces se lo mide. Pero en general siempre pueden medir todos los parámetros. Los más recientes pues lo hacen automáticamente, ¿verdad? Él detectan si es sevoflurane y le presentan, es este porcentaje de agente anestésico y el gas es sevoflurane. Uh-huh. Gracias. Buenas tardes, yo tengo una pregunta. Ok, dígame. Usted mencionó de que las máquinas de anestesia tenían 3 o 2 entradas para distintos gases. ¿Ese número de entradas hay una razón en específico o simplemente por porque ya no se usan ciertos gases, o hay una razón principal por la cual el número de entradas? Ok, bueno, gracias por la pregunta. En general, las máquinas de anestesia son configurables en todas sus cosas y por lo general, comúnmente todas las máquinas venían con 3 gases, hablando de oxígeno, aire y óxido nitroso.
siempre traían esos 3 gases porque todos los hospitales tenían esos 3 gases. Ahora bien, últimamente que el óxido nitroso está quedando ya como en desuso, uno es porque es un poco caro, es uno de los gases que es más caros de los otros, entre los 3 es el más caro, y también porque pues hay otras, como les decía, hay otros agentes anestésicos o intravenosos que están utilizando en lugar del óxido nitroso. Entonces, en muchos hospitales ya no hay red de gases que tenga óxido nitroso, sino que nada más ponen ahora oxígeno, aire, y por ahí pueden poner vacío. Pero en la mayoría de hospitales, como ya saben que el óxido nitroso ya no lo están usando, entonces lo que hacen es que no lo incluyen en sus redes de gases, y en los hospitales más recientes pues ya no hay óxido nitroso empotrado en la pared. Entonces, eso hace que los clínicos, cuando vayan a comprar una máquina de anestesia, decidan que la máquina de anestesia no la quieren con óxido nitroso. Entonces, como es configurable, usted solo puede quitar esa parte del óxido nitroso y dejar nada más las 2 entradas del gas fresco, que en este caso sería oxígeno y aire, y serían en este caso también, porque por norma tiene que tener 2 entradas de emergencia para cilindros, tendría que tener una entrada más para cilindro de oxígeno y una entrada más para cilindro de aire, que en este caso serían 4, ¿verdad? Serían 4 entradas que tendría. Pero es un parámetro que es configurable. Si usted quiere tener óxido nitroso, lo puede pedir, pero en general la gente aquí en el país ya no lo hace porque ya no utilizan el óxido nitroso. Ok, muchas gracias. En el chat escribieron una pregunta, dice el recambio del ventilador y acerca de los empaques, creo que dijo, lo alerta el equipo, asimismo con las válvulas, ¿qué tan frecuentes se dañan? Ok, bueno, eso depende también del uso que le den a la máquina de anestesia. En general, por ejemplo, les pongo un ejemplo, en el Hospital Primero de Mayo o en el Hospital de la Mujer, que son hospitales que utilizan estos equipos todos los días y que todos los días tienen 7, 8, 9 o hasta 10 operaciones. Son máquinas de anestesia que sufren un mayor desgaste y por lo tanto debería ser más frecuente también el cambio de estos kits o el desgaste de los empaques o el desgaste de las válvulas. Entonces, en general, fábrica establece que sea, por ejemplo, anualmente que se cambien estos empaques. Pero en algunas ocasiones, cuando hay alguna falla de los equipos, es posible que algunos de estos empaques estén rotos y que se tengan que cambiar antes de ese año. Pero es más que todo por el uso que se les da. Como les digo, estos empaques están expuestos a las secreciones del paciente, a la saliva del paciente, si por ahí hay alguna afectación sanguínea en la garganta, es posible que incluso esta sangre vaya por ahí, y entonces esto es lo que daña los empaques, lo que daña las válvulas, los sellos y estos discos también de las válvulas check. Entonces es bastante posible que pueda tenerse un recambio antes del año o antes de los 2 años que se cambien los kits. Pero más que todo por el desgaste de uso que tienen los equipos. Es más fácil que se dañe un empaque o un filtro o una válvula en una máquina en un hospital nacional o en el Seguro Social que se dañe en un hospital privado, que por ejemplo en un hospital privado tendrán 2 cirugías diarias. Entonces de 2 a 10 cirugías diarias es bastante el uso que se le da, y entonces por eso es que el equipo sufre mayor desgaste, y entonces a veces es necesario, no siempre, pero sí a veces es necesario pues cambiar alguna pieza, algún empaque antes del año que lo pide el fabricante, ¿verdad? Gracias, ingeniero.
El compañero Alejandro Ramos pregunta, ¿cuáles serían las repercusiones de utilizar el equipo solamente como ventilador mecánico en caso que haya agotamiento de ventiladores como en el caso de la pandemia? Ok. Bueno, sí es posible usarlo como un ventilador mecánico. De hecho, en el diario vivir de los hospitales se hace. Hablemos sin pandemia, lo que generalmente pasa, por ejemplo, en un hospital de gran demanda como el Hospital Rosales. Pasa que hay un paciente que sufre accidente, llega choqueado, le tienen que hacer cirugía y después de la cirugía queda en coma. Y en el Hospital Rosales ya no hay más ventiladores. Y es lo que comúnmente pasa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienen que dejar al paciente ventilado con la máquina de anestesia. Evidentemente sin agente anestésico y sin nada más. Nada más el ventilador ventilando al paciente por un largo tiempo. Entonces, eso pasa seguido en los hospitales grandes, de demanda grande. El Hospital Rosales, yo lo he visto varias veces que hay un paciente que ha tenido accidente, que tuvo cirugía y luego de eso ha quedado por ahí 3 semanas ventilado adentro de la sala de operaciones o en la recuperación con la máquina de anestesia. Sí pasa, pero digamos que ahora en la pandemia, como es un área que tienen que definirla también como COVID o que es un área como restringida, a veces no pueden ocupar equipos que ya están definidos para salas de operaciones porque no son área COVID, ¿verdad? Pero en general podríamos decir que sí se puede utilizar una máquina de anestesia para ventilar en caso de que se necesitara, ¿verdad? O alguna emergencia. Gracias. El compañero José López pregunta que si ustedes brindan capacitación a sus empleados o si se puede obtener de alguna manera en el país una capacitación para el control de presiones de gases o solo con estudio del área. Perdón, para el control De gases. para el control de gases. Aquí estamos, no sé si me queda claro, pero no sé si estamos hablando del control de la evacuación de los gases en la máquina o de la utilización de los gases médicos por la máquina de anestesia, porque son dos cosas diferentes. No sé si me puede aclarar la pregunta. Es sobre la utilización de los gases. Sobre la utilización de los gases. Bueno, en general Infrasal sí brinda capacitaciones por el uso de gas médico, o sea, por el oxígeno. Cuando se instala una red nueva medicinal de gases médicos, se brinda capacitación a todo el personal de cómo se utilizan los gases médicos y de qué uso tienen. Ya sea si se va a utilizar en una máquina de anestesia, si se va a utilizar con un flujómetro, si se va a utilizar para terapia o si se va a utilizar para otro uso. Entonces, en general nosotros sí damos capacitaciones por los gases médicos y si hablamos de máquinas de anestesia, sí damos capacitaciones también cuando en general porque es un requisito de la gente que nos compra un equipo nuevo. Si hablamos del seguro social, es obligatorio dar una capacitación del uso de la máquina de anestesia y del uso de los gases. Y igual también es en el Ministerio de Salud y los hospitales privados, pues también te piden una capacitación para esto. Capacitación para estudiantes, en general nunca nos han solicitado. Se podría dar por ahí una charla quizás, pero nunca nos han solicitado una capacitación para estudiantes, a no ser que sí, anteriormente sí ya hemos dado capacitaciones o charlas pues con la universidad y siempre nos llaman y siempre estamos a disposición de eso. Antes que se me olvide, y ya que dijeron también, yo mencioné la evacuación de gases.
hay algo importante que se me olvidó decirles en la capacitación o en la charla, que es la evacuación de gases. Y es algo importante porque la máquina de anestesia, cuando recircula todos los gases que pasan por el paciente y después el absorbedor, la máquina desecha esos gases. Y eso se llama, hay un dispositivo que se llama evacuación de gases. Entonces, la evacuación de gases puede ser pasiva y puede ser activa. Activa es cuando le ponemos una manguerita y esto va al sistema de extracción del hospital, que es también parte de la red de gases medicinales, pero puede ser pasiva, y cuando es pasiva, nada más lo que tiene es la salida, como que estuvieran viendo un tubo que queda al aire libre en la sala de operaciones. Y esto es importante mencionarlo porque la evacuación de gases, ahí sale todos los agentes anestésicos reciclados y todos los gases reciclados de la máquina, que la máquina ha usado. Y es algo importante por la seguridad del personal, porque se ha identificado que el agente anestésico, al estar expuesto todos los días, puede ser cancerígeno. Y de hecho, anestesistas o enfermeras que han estado en salas por 20 años resultan por ahí con cáncer de mama o con otro tipo de cáncer también. No sé si eso aclaró la pregunta. Sí, gracias. Y tenemos una última pregunta en el chat que dice, ¿por qué antes se usaba óxido nitroso y no otro gas? Bueno, en los comienzos de la anestesia, ellos usaban también otros tipos de gases que eran, digamos, que son como, o pueden causar efectos secundarios al paciente. Entonces, a medida que esto ha evolucionado, pues se ha dejado de utilizar esos gases o se han utilizado otros. Y el óxido nitroso en general, desde que yo empecé a trabajar con máquinas de anestesia, se utilizaba, cuando yo empecé a trabajar, se utilizaban únicamente para pacientes de partos, porque podían inducir en las mamás que iban a tener a sus bebés una anestesia, digamos, buena para esas pacientes. Pero el desuso que se ha tenido del óxido nitroso en estos días es nada más porque, uno, porque el gas es más caro, y dos, porque los agentes anestésicos han evolucionado tanto que ahora se utilizan, incluso son más baratos y se utilizan intravenosos y tienen menores efectos secundarios, podríamos decir. Efectos secundarios podríamos decir que es menor el tiempo de recuperación, es menor el tiempo de despertar y es más rápida la inducción también. Entonces es nada más por eso, porque el gas es más caro y porque ahora hay otros métodos que son mejores para inducir la anestesia. Con esa última intervención damos por finalizada la sección de preguntas y respuestas. La Escuela de Biomédica, el capítulo estudiantil EMB y la Asociación de Estudiantes de Biomédica agradece al ingeniero David Contreras por su destacada participación como facilitador en esta actividad, por lo que queremos hacer entrega de un diploma de reconocimiento que reza de la siguiente manera. La Escuela de Biomédica de la Universidad Don Bosco, el capítulo IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, de la rama estudiantil IEEE UDB y de la Asociación de Estudiantes de Biomédica UDB, otorgan el presente diploma a ingeniero Juan Carlos Castro, por haber impartido el webinar Máquinas de Anestesia, realizando un aporte fundamental al desarrollo de la carrera de Ingeniería Biomédica y técnico en Ingeniería Biomédica, dado en San Salvador, El Salvador, a los 15 días del mes de octubre de 2020. Firma ingeniero Xochitl Urrutia, directora de la Escuela de Biomédica UDB, Valeria Salas,
presidenta del capítulo IEEE EMB UDB, y Adriana Mendoza, presidenta de Asociación de Estudiantes de Biomédica UDB. Asimismo, la ingeniera Xochitl desea dar unas palabras. Adelante, ingeniera. Bueno, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos, por tu apoyo a las actividades académicas y extracurriculares de la escuela. Ten por seguro que el tema desarrollado ha sido de mucho interés para nuestros estudiantes. Bueno, tú has visto la cantidad de preguntas que te han hecho. La verdad es que pues cada uno, las experiencias que ustedes tienen como profesionales en el área, pues para ellos es de mucha utilidad en el desarrollo de sus competencias. Así que nuevamente muchas gracias por tu participación. Ok, bueno, les doy las gracias también a ustedes, a Xochitl y a todos los que estuvieron dentro de la charla. Para mí es un gusto y ya saben que siempre estoy a disposición para apoyarlos en lo que ustedes necesiten, y cualquier cosa siempre estamos a la orden, ¿verdad? Así que gracias por todo y gracias por la invitación también de compartir esto poquito que yo conozco, y ya saben que cualquier cosa siempre me pueden encontrar acá. Gracias. Ok.